Hola a todos, buen día. Yo soy Eduardo Antonio de la Peña Uribe. Es un gusto saludarles nuevamente y esta es la entrega de mi actividad número 6 de análisis de contenido para la comunicación y el entretenimiento y el día de hoy este título en específico se va a llamar análisis de contenido, teoría fundamentada y análisis de discurso. Así que si estamos listos, comencemos. Para empezar, me gustaría decir que este tema puede parecer que es muy técnico, pero en realidad nos ayuda a entender cómo investigamos lo que hacemos en redes sociales. Básicamente se trata de tres metodologías claves, que es el análisis de contenido, la teoría fundamentada y el análisis del discurso. Ahora, ¿por qué esto es importante? Pues básicamente las redes sociales, a pesar de lo que podemos creer, no es solamente un lugar donde posteamos fotos de nosotros, de nuestros amigos, memes, cosas que nos gustan, también son espacios donde se genera una interacción, donde se crea contenido e incluso logramos crear discursos sobre nuestra realidad. Gracias a esto, los investigadores se han dado cuenta de que justamente estudiar estos espacios como las redes sociales, pues puede revelar mucho sobre cómo nos comunicamos, cómo buscamos información y también cómo es que nos relacionamos con los demás. El artículo que vamos a analizar, que es escrito por Aurora González Turuel, explica cómo estas tres metodologías se utilizan para justamente investigar este comportamiento que sucede de los usuarios dentro de las redes sociales. Y es justo aquí en donde se pone interesante porque cada una de estas metodologías nos da una perspectiva distinta sobre el mismo fenómeno que está ocurriendo. Bueno, para comenzar tenemos nuestra primera metodología, que es el análisis de contenido. Seguramente han escuchado que todo lo que compartimos o publicamos en redes sociales deja un rastro. Básicamente también lo han escuchado seguramente como nuestra huella digital. Bueno, el análisis de contenido se encarga de estudiar todos esos rastros que dejamos en redes sociales. Pueden ser publicaciones, comentarios, mensajes o cualquier otro tipo de texto que se pueda generar dentro de estos espacios. Ahora, es importante saber que este análisis puede ser cuantitativo o cualitativo. Si es cuantitativo, se va a enfocar en contar cosas, cuántas veces se menciona una palabra, cuántos comentarios recibe un tipo de publicación, etc. Ahora, si hablamos sobre la investigación que puede ser cualitativa, se busca y se enfoca en interpretar el significado de lo que se dice, en qué contexto se dice y qué impacto tiene. Un ejemplo que me gustaría hablar dentro de esta metodología es que se menciona dentro del artículo que es un estudio sobre blogs de dietas, donde básicamente se analizaron cómo las personas pedían apoyo emocional y consejos sobre alimentación. Descubrieron que hay ciertas estrategias comunes en los mensajes como la autorrevelación, la búsqueda de apoyo o el esfuerzo positivo. Básicamente todo esto nos ayuda a ver que el análisis de contenido no solamente se trata de leer textos, sino de entender cómo se usan para contactar en otros y cómo se generan estas interacciones. Y es así como llegamos a nuestra segunda metodología, que justamente es la teoría fundamentada. Esta es un poco diferente porque los investigadores no llegan ya con una teoría establecida, sino que la van construyendo a medida que van analizando los datos. En este caso, en lugar de solamente categorizar la información, lo que hacen es analizar cómo interactúan las personas en un entorno digital, es decir, redes sociales. Un buen ejemplo es el estudio que analizaron justamente en este artículo, donde se investigó cómo los adolescentes crean y comparten contenido en diferentes plataformas como lo son Blogger, DeviantArt y Vimeo. Los investigadores empezaron con preguntas básicas para realizar esta investigación y sus preguntas eran cómo usan y cómo crean información los adolescentes en estas plataformas, pero a medida que entrevistaban a los participantes y analizaban sus interacciones, obviamente surgieron nuevas preguntas. También se dieron cuenta de que los adolescentes no solamente consumen contenido, sino que también se inspiran entre ellos, colaboran y generan procesos creativos en comunidad. La clave de la teoría fundamentada, como ya vimos, es que el análisis no es lineal, sino que es iterativo. Es decir, que los investigadores se van ajustando y van modificando su enfoque según lo que van encontrando de la información que es proporcionada a ellos, hasta que logran una teoría sustantiva que explica los comportamientos observados. Y es así como llegamos a nuestra tercera y última metodología, que es el análisis del discurso, que quizá y personalmente esta pueda ser la más interesante porque no se enfoca en lo que se está diciendo, sino
en cómo se están diciendo las cosas. Aquí lo importante no solamente es el contenido del mensaje, sino la forma en que las personas construyen sus discursos para dar credibilidad a quien le está llegando este mensaje. El artículo justamente menciona un estudio que se realizó sobre un blog de mujeres con endometriosis. Esta es una enfermedad crónica que muchas veces es difícil de diagnosticar. Los investigadores analizaron cómo estas mujeres hablaban desde sus experiencias personales y cómo es que justamente validaban la información que compartían. Se dieron cuenta de que usaban ciertas estrategias para respaldar sus ideas y estas fueron tres, que son las siguientes: citar fuentes médicas, usar su experiencia personal como prueba y cuestionar la industria farmacéutica. Esto es súper relevante porque nos muestra cómo el lenguaje influye en la forma en que percibimos la información en redes sociales. Porque pensémoslo así: ¿cuántas veces no hemos visto una publicación en Facebook, un mensaje en WhatsApp o incluso un tweet que nos convence no por las pruebas que tiene, sino por cómo está escrito y proyectado el mensaje hacia nosotros? ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces, si lo pensamos bien, estas tres metodologías nos ayudan a entender las distintas capas de la comunicación que ocurre en redes sociales y entornos digitales. Ahora entendimos que el análisis de contenido nos dice qué se dice y con qué frecuencia. La teoría fundamentada nos muestra cómo las personas interactúan con la información y crean nuevos conocimientos. Y tres, el análisis del discurso nos ayuda a ver cómo el lenguaje de cierta forma genera y da una percepción de la realidad. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Pues como sabemos hoy en día las redes sociales y los entornos digitales pues son vitales y realmente estamos en ellos pues mayor tiempo de nuestras vidas, y si no le dedicamos pues un muy buen tiempo de la semana. Es importante saber que la información que consumimos en redes sociales influye en nuestra forma de pensar, en lo que creemos y cómo actuamos. Saber cómo analizar esta información nos permite ser más críticos y evitar caer en discursos falsos o noticias falsas que es muy común encontrar hoy en día. Así que la próxima vez que por favor vean un post viral o un tweet muy viral, piensen en todo lo que podría revelar sobre la forma en la que nos comunicamos en internet. Muchas gracias por escucharme, por poner atención, y aquí abajito dejo la fuente de información del artículo que puede realizar esta actividad. Muchas gracias. Hasta la siguiente.